¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. ¿Sí me oigan bien? ¿Sí? Ok, muy bien. Me invitan por favor a buscar Romanos 8.1, por favor. Romanos 8.1. Romanos 8.1. Y el título que le puse a esta prédica es La voluntad de Dios hecha por el Espíritu Santo. ¿Quién quiere conocer la voluntad de Dios en sus vidas? Amén. ¿Quién trae hambre el día de hoy para conocer al Señor cada vez más? Amén. Hace rato cantábamos, ¿no? Que ya queremos abrazar a Jesús, ¿verdad? ¿Quién quiere ya abrazar a Jesús? ¿Sí? Pero aún falta, ¿verdad? Y mientras tanto hay una vida. Y vamos a leer Romanos 8.1 que dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Padre, gracias porque tú nos muestras tu amor, Señor, en nuestras vidas, Señor. Has hecho tanto por nosotros, Señor Jesús. Has dado tu vida por nosotros, Señor. Has sido tan bondadoso, Señor, en nuestras vidas, Señor, que hoy podemos respirar, Señor. Hoy podemos tenerte a ti el día de hoy aquí, Padre. Y Señor, yo te pido que puedas abrir hoy nuestros corazones, Señor. Que la palabra de hoy, Señor, nos desafíe, Señor. Y que podamos, Señor, hacer tu voluntad como tú la pides, Padre. Señor, tú vienes pronto, Señor. Tú vienes pronto, Señor. Y queremos estar contigo, Señor, pero mientras tanto, Señor, haznos, Señor, personas que usamos nuestro tiempo correctamente, Señor. Padre, que seamos personas, Señor, que hacemos valer nuestras vidas, Señor. Que todo lo que yo haga, Señor, sea para ti, Señor Jesús. Con un valor para ti, Padre. Señor, danos hambre, Señor, de ti, Señor. Danos un corazón que arda, Señor, por ti, Señor. Señor, tu corazón ardió, Señor, por nosotros, Padre, hasta que se detuvo, Señor. Y tú moriste, Señor, por nosotros. Padre, ayúdanos, Señor, a tener tu corazón, Señor, y que nuestra vida arda por ti, Señor, hasta que podamos estar contigo, Padre. Yo te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces Romanos 8.1 dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Y yo les voy a hacer una pregunta el día de hoy. ¿Quién de aquí ya le ha entregado su vida al Señor? ¿Puede levantar su mano? ¿Quién dijo: Señor, te entrego mi vida? ¿Puede levantarla? Levántela sin miedo.
Ok, no, déjenla todavía, déjenla. Ok. Yo les voy a decir algo. Cuando ustedes le entregaron su vida a Jesús, ¿saben qué pasó? ¿Saben quién vino a su vida? El Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando una persona le entrega su vida al Señor, Dios prometió desde todas las Escrituras que le iba a mandar su Espíritu. Amén. Y todos aquellos que le entregamos su vida, que le hemos dado nuestra vida al Señor, ¿qué creen? El Espíritu Santo vino a mi vida. ¿Y saben qué pasa por consecuencia? Ya no hay condenación. Cuando tú estabas bajo pecado, tu destino era un juicio y una condenación eterna sin Dios. Pero un lugar de tormento que la verdad no podemos imaginar. Yo no puedo imaginarme. Y yo que nadie puede imaginarse. ¿Por qué? Porque nadie ha estado en el infierno. Nadie puede imaginarse lo de donde Dios nos sacó. Pero tú estabas condenado, pero le entregaste tu vida a Jesús. Y vino el Espíritu Santo. Y tú estás fuera de condenación gracias a Cristo Jesús. Amén. Y dice Pablo aquí en Romanos, y todos aquellos que ya no están condenados, dice, los que no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu. Amén. Cuando reconociste que eras pecador y que necesitabas a Jesús como Salvador, Jesús te selló con su Espíritu Santo. Vamos a Efesios, por favor. ¿Dónde dice esto? Efesios 1:3. Efesios 1:3 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. A mí me encanta hablar este versículo. Me encanta. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vino a tu vida, tú tienes que saber que tú le pertenecías a Satanás. Tú eras hijo de Satanás. O todos aquellos aquí que no le han entregado su vida, tienen que saber que son hijos de Satanás. Pero ¿qué pasa cuando tú le entregas tu vida a Jesús? Y dice, ¿verdad? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído. Los que levantaron la mano creyeron, ¿verdad? Tú fuiste sellado. Tienes un sello de pertenencia. Como, voy a decir este ejemplo como siempre lo pongo, estos ejemplos. Quien sabe de ganado, saben que se sella a los animales. ¿Por qué? Porque ese animal pertenece a ese rancho, ¿verdad? A ese lugar, ¿verdad? Cuando tú fuiste sellado por el Espíritu Santo, ¿sabes qué quiere decir? Que ya no le perteneces a las tinieblas, ya no le perteneces a Satanás, ya no hay cadenas que te tienen atado a él, y tú eres pertenencia de Dios. Si tú no le has entregado tu vida a Jesús, entrégasela para que seas pertenencia del Creador que creó todas las cosas, y que Él te va a dar su Espíritu Santo, y eres su propiedad, y ya no estás condenado, y tu pecado ha sido perdonado.
Y ahora que ya no estás bajo condenación, ¿qué hay que hacer? Fui apartado de las tinieblas, ¿verdad? Yo era un pecador, vivíamos como queríamos, ¿verdad? Pero ahora que el Espíritu Santo vino a tu vida, ¿qué hay que hacer? Oír la voz del Espíritu Santo que vino a tu vida. Todos aquellos, y eso, hermano, ¿por qué cité esto? Ahorita vamos a cambiar un poquito el tema. ¿Por qué cité esto? Porque tú debes de saber que tú tienes el Espíritu Santo en tu vida. Tienes el Espíritu Santo en tu vida si tú le entregaste al Señor. ¿Y qué tienes que hacer si tú le entregaste tu vida a Jesús? Oír la voz del Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Por qué? Porque ya no andas conforme a la carne. Vamos a Romanos 8:5, por favor, para explicar qué es andar conforme a la carne. Romanos 8:5. Vamos a ver qué significaba andar conforme a la carne, ¿ok? Romanos 8:5. Romanos 8:5. ¿Están ahí? Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, cuando tú estabas bajo pecado, ¿qué hacías? Tu voluntad, las cosas de la carne, ¿verdad? ¿Y qué es andar en las cosas de la carne? Conforme a tu naturaleza natural que eras, haciendo tu voluntad. Y no quiero hablar mucho de pecado. Todos sabemos que es andar conforme a mi voluntad, ¿verdad? ¿Todos tenemos idea? Ok. Pero aquellos que recibimos a Jesús como nuestro Salvador, ya no andamos conforme a la carne. O sea, todo eso que tú hacías, si tú recibiste a Jesús, ¿qué tienes que hacer? Desechar lo que tú eras y oír la voz de Dios para que Él te diga ahora tu nueva vida, tus nuevas obras, que Él te muestre la criatura nueva que vas a ser, porque Dios te dio una nueva criatura y tú tienes que saber, tú tienes que experimentar, tienes que conocer esa persona nueva que vas a ser en el Espíritu, desechando la carne, desechando los deseos que antes tenías. Debemos pensar conforme a los propósitos de Dios. Pensar conforme al Espíritu es pensar en los propósitos de Dios. Te voy a hacer una pregunta: ¿has pensado en los propósitos de Dios? ¿O tú que recibiste a Cristo Jesús sigues pensando conforme a la carne? Yo te quiero invitar hoy, hermanos, que tienes que desechar los pensamientos que tenías antes. Tienes que tener en mente los propósitos de Dios, porque el Espíritu Santo vino a tu vida a darte una nueva vida. Pensar en los propósitos de Dios es que Dios ordene mi vida y la vida de otras personas por medio de mí. Vamos a ver la imagen de Génesis. Génesis 1, donde la tierra, no la busquen, la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas, pero ¿quién andaba por ahí? El Espíritu Santo que ordenaba, haciendo la voluntad de Dios, el Espíritu Santo. Amén. Y en tu vida el Espíritu Santo debe hacer lo mismo, buscar hacer los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios, hermanos. Los propósitos de Dios no son cualquier propósito. No son los propósitos de un hermano, no son los propósitos del pastor, del liderazgo. Son los propósitos de Dios que te creó y que fuiste creado para eso. Ahorita vamos a ver un ejemplo de que vas a ver que tú fuiste creado para hacer los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque tienes el Espíritu Santo. Tengo ahora a Dios en mí. ¿Y qué tienes que hacer? Debes luchar
para que esos planes de Dios se cumplan. Tienes que luchar para que esos planes de Dios se cumplan. Vamos a Romanos 8:6, por favor, ahí más adelantito. Romanos 8:6 dice: porque el ocuparse de la carne es, tu vida siguiendo la carne te iba a llevar a la muerte espiritual, a una eternidad sin Dios. Entonces, andar conforme a la carne, ¿qué te produce? Entonces, ¿te conviene andar conforme a la carne? ¿Nos conviene andar conforme a la carne? No os conviene. ¿Por qué? Porque produce muerte. Pero luego, ¿qué dice? Pero el ocuparse del Espíritu es, wow, el ocuparse del Espíritu, el ocuparse. ¿Qué significa el ocuparse? Tener la mente del Espíritu Santo, tener los ojos de Jesús. El ocuparse del Espíritu Santo, cuando tú te ocupes, cuando nos ocupemos, o cuando nos estamos ocupando de las cosas de Dios, del Espíritu, ¿sabes qué está produciendo Dios? Vida. Está produciendo vida y paz a ti y a otras personas. Y yo quiero enfocar esto, que es muy importante. El Espíritu de Dios va a provocar vida en ti y en otras personas. Si Dios ya lo hizo en ti, el Espíritu Santo se ocupó en darte vida a ti y paz, ¿verdad? Pero ¿qué crees? El Espíritu Santo también se va a ocupar en darle vida a otras personas. Vida para mí y para otras personas. Con el Espíritu Santo podemos ser los medios, los canales para que Dios ponga por obra sus planes en la tierra. ¿Por qué vimos que el Espíritu Santo vino? ¿Para qué? Para quitarnos la condenación. Si tú tienes el Espíritu Santo, ya no estás condenado. Y tú teniendo el Espíritu, ¿qué va a producir Dios en tu vida? Vida y paz. Pero ¿para qué crees que también tienes el Espíritu Santo? ¿Por qué crees? Para que hagas los propósitos de Dios. Tú tienes el Espíritu Santo para que hagas los propósitos de Dios. Y esa promesa que Dios dijo que iba a mandar el Espíritu Santo era para que tú seas sensible a lo que Dios quiere. Vamos a Ezequiel, por favor. Ezequiel 36. Yo me emocioné cuando Dios me dio este tema, porque dije: Señor, tenemos tu Espíritu Santo. Señor, queremos hacer tu voluntad. Ahorita vas a ver por qué me emocioné tanto. Y espero que tú también te emociones. Ezequiel 36, del 26 al 27. ¿Qué dice? ¿Están ahí? Os daré corazón, ¿qué? Nuevo. Y pondré, ¿qué? Espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Dice Dios que os daré un corazón, ¿qué? Nuevo. Ustedes que tienen el Espíritu Santo, hermanos, recibieron un corazón nuevo. ¿Por qué? Porque vino el Espíritu Santo en ti y está dentro de vosotros. ¿Y qué hizo Dios? Quitó el corazón de carne, el corazón de piedra, y puso un corazón de carne. ¿Por qué Dios tenía que quitar el corazón de carne? ¿Cómo es un corazón de carne? Perdón, de piedra. ¿Cómo es una piedra? Dura, no siente, ¿verdad? Es insensible. Y es insensible a las cosas de Dios.
Pero ¿qué pasa si Dios dice, voy a mandar mi espíritu y te voy a quitar ese corazón de piedra y te daré un corazón de carne? ¿Para qué? Para que andes en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Cuando el Espíritu Santo vino a tu vida, este corazón de piedra que teníamos, insensible a las cosas de Dios, vino el Espíritu Santo en tu vida y este corazón que estaba de piedra, pum, pum, se empezó a mover. Un corazón vivo, pero a las cosas de Dios. Un corazón vivo para que guardes sus estatutos, para que guardes sus preceptos. Dios te da un corazón nuevo para que guardes su palabra y para que la pongas por obra, hermanos. Tú teniendo el Espíritu Santo, hermanos, eres libre ahora de poder hacer la voluntad de Dios. Eres libre ya. Ya no te tiene nada atado. Vas a ver ahorita. Cuando tú estabas con Satanás, tú estabas atado a hacer las cosas de Dios. Pero ahora que tú tienes el Espíritu Santo, eres libre. Eres libre. Nada te detiene para hacer las cosas de tu amado, para hacer las cosas de mi Creador, de la persona que le entregaste tu vida. Eres libre de hacer sus planes. Vamos a 2 de Corintios, por favor, donde dice esto. 2 de Corintios. Segunda de Corintios 3:17. Y yo voy a invitar a Arturo que venga para darles un ejemplo visual. Segunda de Corintios 3:17. ¿Están ahí? Ok. Y vean qué precioso es este versículo, hermanos, porque van a ver quién mora en tu vida. Vas a ver quién mora en ti. ¿Sí? Dice, ¿lo pueden leer? ¿Qué dice? ¿Qué hice? 2 de Corintios 3:17. Híjole, wow. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Señor. ¿Y quién es el Señor? Jesús. ¿Y quién vino a tu vida cuando tú le entregaste tu vida? El Señor Jesús vino a tu vida por medio del Espíritu Santo. Y cuando Él vino, ¿sabes qué pasa? Hay libertad. Todo lo que te tenía atado, eres libre. Pero eres libre ¿para qué? Y por eso invité al pastor Arturo. Dios, todos aquí Arturo, ¿verdad? Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios para hacer las cosas de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios que Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén para que labraran la tierra. Adán y Eva iban a trabajar, a labrar la tierra. O sea, Adán y Eva iba a ser un hombre productivo para hacer las cosas de Dios. Pero ¿qué pasa cuando el hombre peca y entra el pecado? El hombre que fue creado para hacer las cosas de Dios ya no puede, porque ahora está bajo pecado, está separado de Dios y hay cadenas que lo atan al príncipe de la potestad del aire, que es el padre de él ahora, es el espíritu que ahora opera en él y ahora no lo deja hacer por lo que fue hecho. ¿Sí? Está haciendo ahora Satanás es su influencia. Y esta persona que está atada a Satanás, ¿qué está haciendo? Lo que su padre le dice. Miente, fornica, roba, sea orgulloso, sea altivo. Muchas cosas podemos decir, ¿verdad? Piensa nada más en ti, muchas cosas.
Pero ¿qué pasa cuando el Espíritu Santo viene a esta persona? Dice la palabra de Dios que son rotas las cadenas, porque hay cadenas que te tiene atado Satanás, pero son rotas las cadenas, y esta persona que ¿es libre para qué? Para hacer lo que quiera. Pero no, Satanás ya te decía que hicieras lo que quieras. Esta persona que es libre, ¿ahora qué va a hacer? Cumplir el propósito por el que fue creado. ¿Cuál es? Hacer la voluntad de Dios. Y es por eso que Dios dice, muchas gracias. Y es por eso que Dios dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Amén. Sin Cristo estabas esclavizado al pecado y tenías cadenas que te tenían atado a Satanás. Ahora que Jesús está en tu vida, eres libre para hacer la voluntad de Dios y no la tuya. Tú fuiste creado para hacer la voluntad de Dios, ¿sí? El hombre fue creado desde un principio para hacer la voluntad de Dios. Y ahora aquí cuál es la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo la puedo hacer? Porque hacer la voluntad de Dios, y están apuntando, apúntenle, es muy importante. Es como un recetario que vamos a ver ahorita. ¿Cómo puedo hacer la voluntad de Dios? Tenemos que ver la vida con la perspectiva de Dios y lo que dice su palabra, conociendo la mente de Jesús, en las cosas que Jesús invirtió el tiempo. Todo lo que hacía Jesús, ¿qué creen que era? La voluntad de Dios. Porque Jesús es nuestro ejemplo, ¿sí? Si tú quieres ser como alguien, tienes que ser como Jesús. Hubo un predicador hace mucho tiempo que Dios usó mucho para hacer un movimiento grandísimo en Estados Unidos, para alcanzar a los hippies. Y le preguntaron, la gente dice que te pareces a Jesús físicamente. Y él dice, a la única persona que me quiero conocer es a Jesús. Conociendo lo que Jesús vino, podemos conocer la voluntad de Dios. Conociendo a lo que Jesús vino, podemos conocer la voluntad de Dios. ¿Ok? ¿Saben por qué? Porque Dios mandó a Jesús a hacer su voluntad. ¿Sabían? Jesús vino a hacer la voluntad de Dios. Lo que importa en el cielo, Jesús lo preparó aquí en la tierra. Bien importante. Si quieres saber la voluntad de Dios, ¿en dónde la vas a encontrar? En la vida de Jesús. Lo que importa en el cielo, Jesús lo preparó aquí en la tierra. Y lo que hizo Jesús tiene un impacto en el reino de Dios. Lo que hizo Jesús tiene un impacto en el reino de Dios. Y hermanos, si tú quieres hacer algo que impacte, tienes que pensar, ¿cómo puedo impactar yo el reino de Dios? ¿Cómo puedo, Señor, impactar el reino de Dios? ¿Saben por qué? Porque eso es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es impactar su reino, ¿sí? Dios puso como ejemplo lo que es la voluntad de Dios en la vida de Jesús. Y vamos a ver. Vamos a Juan 5, por favor. Y aquí me meto de lleno en el tema. Juan 5:30. Dios puso como ejemplo la voluntad de Dios en la vida de Jesús. Juan 5:30 están ahí, ¿verdad? Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió del Padre. Jesús, ¿qué hacía? Jesús hacía la voluntad de Dios. Jesús fue enviado.
Jesús fue enviado para hacer la voluntad de Dios. Todo lo que hacía Jesús, todo lo que hacía tu Señor, todo lo que hizo tu Salvador, se lo decía el Padre. Dios le decía a Jesús: haz esto. Jesús, haz lo otro. Jesús, haz lo otro. Porque dice Jesús: yo no hago mi voluntad, yo hago la voluntad de mi Padre. Y vamos a más adelante, Juan 6, del 38 al 40. Y aquí vamos a ver cómo Jesús explica cuál es la voluntad de Dios. Y algo bien importante, hermanos, que quiero que lo tomen. No importa lo que yo diga, importa lo que Jesús dice. Yo puedo decir algo, pero lo que Jesús dice tiene el peso que importa. Sí. Jesús explicando cuál es su voluntad, dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Sí les di los versículos, ¿verdad? Juan 6, 38 al 40. Y vamos a ver al 40, dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Voy a leer otra vez el 39, que dice: y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que Él me diere. ¿Qué le dio Dios a Jesús? Dios le dio a Jesús discípulos. Dios le dio a Jesús discípulos. ¿Y cuál era la orden de Jesús? De Dios a Jesús: que todo lo que yo te diere, no lo pierdas. Que yo no pierda nada, le dijo, ¿verdad? Sino que lo resucites al día postrero. Una de las tareas que Jesús tenía era que de todo lo que Dios le dio, no lo perdiera, y que lo resucitare en el día postrero. Que todas aquellas personas que Dios les dio creyeran en quién era Dios, en quién era Jesús, a lo que fue el enviado, y que ellos creyeran, ¿para qué? Para cuando que ellos murieran fueran resucitados y fueran llevados al reino de Dios. Propósito, ¿verdad? La voluntad de Dios. Y luego dice el 40: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él no tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. La voluntad de Dios, hermanos, es que toda persona crea en el Hijo de Dios, y cuando cree en Él, se arrepienta de sus pecados y tenga vida eterna. Amén. Y vamos a ver, vamos a Juan 17, por favor. Juan 17, del 6 al 18. Y aquí vamos a ver, hermanos, esto, lo que vamos a leer ahorita es la oración de Jesús por sus discípulos. Pero esta oración Jesús la está haciendo antes de ser ya llevado para ser crucificado. A mí me impacta todo esto. Jesús yendo ya a la muerte. Jesús ya sabía que eran sus últimos tiempos aquí en la tierra. Jesús ya sabía que iba a ser entregado por Judas. Jesús ya sabía que iba a ser crucificado. Pero antes de todo eso, Jesús ora por sus discípulos. Y aquí vamos a ver cómo Jesús cumple lo que Dios le mandó.
Lo que leímos en Juan 6:38, vamos a ver cómo Jesús orando a su Padre dice: Dios, yo cumplí tu voluntad. Una voluntad de Jesús era, ¿cuál era? Ir a la cruz, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver cuando Jesús dice: Señor, lo que tú me dijiste que cuidare, lo hice. Vamos a Juan 17, del 6 al 18. Juan 17, del 6 al 18. Dice, y aquí a mí me impacta porque es Jesús, es tu Señor, es Jesús, hablando ya a punto de morir. Dice: he manifestado, ¿sí están ahí, verdad? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Lo cumplió Jesús? Sí. Jesús está diciendo: lo cumplí. Manifesté tu nombre a los que me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Estas personas que Dios le dio, Jesús manifestó la palabra de Dios y ellos la guardaron. Número 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Los discípulos que iban a ser enseñados en las cosas de Dios, los discípulos que iban a ser enseñados por Jesús, ellos lo recibieron. Porque todas las palabras que me diste les he dado, y ellas las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando guarde, y ninguno de ellos se pierda, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra. Eso me encanta. Yo les he dado tu palabra. Lo que Jesús estaba hablando antes, ¿verdad? Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. En tu palabra es verdad. Amén. Entonces, Jesús, ¿qué cumplió? Que Jesús manifestó el nombre de Dios. Cada palabra que Dios les habló, Él la compartió. Demostró que Él venía del cielo. Cuidó a los discípulos para que no se perdieran. Les dio gozo. Les dio la palabra de Dios. Por creer en Él, el mundo los aborreció y los santificó. La voluntad de Dios hecha por Jesús antes de ser crucificado. Jesús manifestó estas cosas a las personas que lo veían. Los estaba santificando, los estaba apartando para un servicio. ¿Por qué Jesús hizo todo esto para aquellos que Dios les dio para que lo guardaran? Porque dice aquí al final, ¿verdad? No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué es santificar? Santificar es apartar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo creo que se imaginen todo esto. Jesús tiene una tarea con los discípulos de Él, enseñando de todas las cosas, que guardaran la palabra, que creyeran que Él fue enviado del cielo. Y después de eso, cuando Jesús está a punto de morir, dice: Señor Jesús, todo lo creyeron. Y todo esto fue para que ellos fueran santificados, apartados para un servicio. Todo lo que ellos estaban conociendo de Jesús, todo lo que ellos estaban recibiendo, era para que ellos
Ellos iban a ser apartados para la voluntad de Dios. ¿Y para qué eran apartados? Para enviarlos, para que hicieran lo mismo que Él. Jesús estaba preparando a sus discípulos para que hicieran lo mismo que Él. Vamos a Juan 17, 18 al 20, por favor. Juan 17. Juan 17, de 18 al 20. ¿Están ahí? Dice, como tú me enviaste, ¿verdad? Aquí se culmina lo que ahorita les dije. Como tú me enviaste, así yo los envío al mundo. Jesús estaba preparando a sus discípulos para ser enviados otra vez. Como Él fue enviado, Jesús los envió. Y por ellos yo me santifico a sí mismo, para que también ellos sean santificados a la verdad. Y vamos al 20, que dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por quienes, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios. Estos discípulos de Jesús iban a llevar la palabra de Dios, y personas iban a creer la palabra de Jesús por medio de ellos. Y aquí Jesús está orando por sus discípulos y por aquellos que iban a aceptar también la palabra de Dios. Pero aquí hay algo bien importante que quiero resaltar yo. Pero como Jesús fue enviado, así también Jesús los envió. El producto de enviarlos, ¿cuál iba a ser? Personas que iban a reconocer a Jesús como el Mesías, como el Salvador, como su Señor, y le iban a entregar sus vidas. Amén. Debemos saber que la voluntad de Dios es usar a personas para que puedan dar a conocer la obra de Jesús y, reconociendo en sus vidas, tengan vida eterna, hermanos. La voluntad de Dios, ¿cuál es? Dios quiere usar a personas. Díganlo. Dios quiere usar a personas. ¿Para que qué? Para que puedan dar a conocer la obra de Jesús y, reconociendo en sus vidas, tengan ¿qué? Vida eterna. Jesús lo inició con sus discípulos. Jesús lo inició, ¿verdad? Jesús inició esto con sus discípulos. Pero ahora, tú y yo, este es mensaje para la congregación Puerta del Cielo. Tú y yo, que le hemos entregado nuestras vidas a Jesús, tu vida está al servicio de Dios. Tu vida está al servicio de Dios. Y Dios quiere usar tu vida para su voluntad. Vamos a Mateo, por favor. Mateo 28. Y vamos a ver el versículo conocido, que es la Gran Comisión. La Gran Comisión, hermanos, es para todo discípulo, para todo discípulo de Jesús. Mateo 28, del 16 al 20 dice, pero los 11 discípulos que fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo. Híjole, mira, ahorita que leímos a Juan, donde dice que Dios le dio a Jesús discípulos y que los cuidara, ¿verdad? Esa palabra también es para ti y para mí. Dice Jesús a tu vida. Dice Jesús a tu vida: id y haced discípulos. Si Jesús es tu Señor, si tú ya le entregaste tu vida al Señor y pudiste ver cómo fue la obra de Cristo Jesús y para qué fuiste hecho, Jesús te dice: id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Para qué? Para que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta que yo vuelva. Yo voy a volver, dice Jesús, pero antes que yo venga, ustedes fueron creados para servirme, y ustedes que tienen el Espíritu de Dios me pueden servir, pueden hacer la voluntad de Dios. Y Jesús, ¿qué dijo a los discípulos? Id, ¿verdad? Y hacer discípulos. Ahora te toca, nos toca. Ahora te toca a ti y a mí seguir los caminos de Jesús, porque Él obedeció. Ya vimos cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo la puedo hacer? Y esta es la clave. ¿Cómo puedo hacer la voluntad de Dios? Vamos a verla, por favor. Vamos a Hechos 2, del 1 al 4. ¿Cómo puedo hacer la voluntad de Dios? Y esto nos debe dar descanso. ¿Saben por qué? Porque nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios por nosotros mismos. El hombre siempre quiere hacer lo contrario a lo que Dios quiere. Pero hay una forma de hacerlo. Hay una forma de vencer toda pereza. Hay forma de vencer todo ocio. Hay manera de vencer toda ignorancia de Dios. Hay manera de hacerlo. Y vamos a ver la cuál es. Hechos 2, del 1 al 4. ¿Están ahí? Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Número 1, si usted está escribiendo, si usted dijo en su corazón: Señor, ¿yo cómo puedo hacer tu voluntad? Yo no puedo hacerlo solo, Señor. ¿Cómo la puedo hacer? Aquí dice que todos estaban unánimes juntos. Y número 2 dice, vamos al número 2, dice: y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este cuadro es muy importante porque Jesús les dijo que iba a mandar ¿cómo dice la promesa? Les voy a mandar la promesa, ¿verdad? Entonces los discípulos todos los días, ¿qué hacían? Estaban juntos, haciendo, ahorita vamos a ver un poquito más qué estaban haciendo, pues estaban orando. Entonces los discípulos estaban orando día tras día, esperando la manifestación del Espíritu Santo, esperando la llenura del Espíritu Santo. Y vemos que después de todo eso, ¿qué pasa? Ellos son llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo hacer yo la voluntad de Dios? Hermano, algo que sí quiero que sepas: si tú lo quieres hacer por tus fuerzas, no vas a poder. No es por ti. No, aunque seas el superhéroe que puedes creer que eres, no vas a poder. No vas a poder. Hay una manera de hacerlo. ¿Y cuál es? La número 1: estar en oración. Perseverar en oración mañana
y tarde. ¿Por qué perseverar en oración mañana y tarde? No lean, pero en Hechos, yo les invito a que lean Hechos. No lean, pero yo voy a leer Hechos del 1 al 13 que dice: y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob. Y dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hermanos, esto es impresionante porque Dios le dijo a los hombres: guarden mis palabras, van a hacer mi obra, ustedes están ya preparados para hacer mi obra. Y los discípulos están juntos, unánimes en oración y ruego, todos los días orando, todos los días orando, todos los días clamando, haciendo que, pidiendo el Espíritu, pidiendo la llenura del Espíritu Santo, pidiendo dirección. Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y para poder cumplir la palabra de Dios, dice Dios que tenemos que ser perseverantes en la oración. ¿Sí? Tenemos que ser ¿qué? Perseverantes en ¿qué? En la oración, hermanos. Te voy a decir algo: si tú no oras con perseverancia, si tú no tratas de hacer la oración como Dios la pide, va a ser muy difícil que hagas la voluntad de Dios. Porque fíjense que Dios puso un parámetro de cómo orar o cuánto tiempo orar. Y Dios dice que como Él lo dijo que lo hiciéramos, que estamos perseverantes en eso. La definición de perseverar es permanecer firme a pesar de la tentación, oposición o adversidad. ¿Sí? Entonces, si tú quieres cumplir la voluntad de Dios, uno, tienes que perseverar en la oración, a pesar de todo. A pesar de todo, a pesar que te dé flojera, a pesar que haya oposición, a pesar que tengas sueño, tú tienes que perseverar en la oración. Voy a leerles 2 versículos, no lo busquen. Primera de Crónicas dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Y Éxodo 29, voy a leer los versículos que dice: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Sabemos del holocausto continuo, ¿verdad? Somos llamados a tener el holocausto continuo. El pastor Fabián nos lo ha enseñado, que es importantísimo hacer el holocausto continuo. Y Dios dice que perseveremos en eso. Que tu corazón esté: yo quiero perseverar, yo quiero buscarte, Señor, día y noche, día y noche, día y noche. A pesar que hay oposición, a pesar que no pueda, a pesar que no quiera, tú tienes que esforzarte en buscar a Dios día y noche. Y hay un versículo en Éxodo que dice: y esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, el cual me reuniré con vosotros para hablarlos ahí. Cuando tú buscas al Señor, Dios está ahí. Cuando tú buscas a Dios, está ahí. Continuamente buscando al Señor por la mañana y por la tarde. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? ¿Qué Dios hace en tu vida si tú lo buscas día y tarde? ¿Qué hace Dios en tu vida si tú lo buscas en oración? Hermano, yo te digo algo en verdad. Yo te recomiendo que ores.
Yo he visto la mano de Dios en mi vida porque cumplo esto. Es algo sobrenatural que no puedo explicar ahorita, pero es algo sobrenatural cuando tú buscas a Dios mañana y tarde. Pero voy a hablarles yo de algunos resultados de buscar a Dios mañana y tarde. Vas a ser lleno del Espíritu Santo. Cuando tú buscas al Señor Jesús, ¿sabes qué va a pasar? Vas a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué es la llenura del Espíritu Santo? Les voy a dar una definición. La llenura del Espíritu Santo es la experiencia continua de una vida controlada por el Espíritu Santo. Wow, esto es padrísimo. ¿Quieres que Dios controle tu vida? ¿Quieres que Dios controle tu vida? Eso es hermoso, que Dios controle tu vida. ¿Sabes cómo vas a hacerla? Buscando a Dios. Como Él lo dice, mañana y tarde, mañana y tarde. Tú buscando al Señor. Él va a tener control de tu vida. ¿Quién quiere que Dios tenga el control de su vida en su mano? Tienes que orar. Mañana y tarde. Tienes que orar. Señor, haznos personas que oremos mañana y tarde. Y Dios va a controlar todas las áreas de tu vida. Yo te digo en serio, todas las áreas de tu vida van a ser controladas si tú obedeces que debes de orar. Todas. Digan todas. ¿Quién quiere que Dios controle toda? Cada paso que des dices, ay, Dios lo está controlando. Tienes que orar. Puedes vivir confiado de que cada cosa que ocurra en tu vida, Dios tiene el control. Cada cosa que pasa en tu vida, tú tienes el control. Y eso te lo va a dar Dios orando. La llenura del Espíritu Santo. Al tú entregarle tu vida, Jesús tiene el control. Y cuando tú buscas a Dios, y cuando tú sabes que Dios tiene el control de tu vida, tú tienes que tener los ojos y la mente de Jesús para que Él pueda hacer su voluntad en tu vida. Donde tú estés, Dios va a controlar tu vida, ¿verdad? Esto, hermanos, es bien importante. Dios va a controlar tu vida, ¿verdad? Y donde tú estés, ¿quién te va a poner ahí? Dios. Y es bien importante que donde tú estás hoy, tú tengas una mente de Jesús, que tú tengas los ojos de Jesús. Donde tú estés es una oportunidad para que puedas hablar de Jesús. Hermano, esto es importantísimo, Donde tú estás hoy es oportunidad que hables de Jesús. Vecinos, compañeros de trabajo, amigos, familiares, tú estando en los lugares, debes saber que tú como hijo de Dios debes tener la mente de Jesús. Donde tú estés, tengo que tener la mente de Jesús. ¿Cómo Jesús pensaría si estuviera hoy aquí? Jesús, ¿qué harías? Jesús veía la necesidad de los demás. Jesús veía la necesidad de los demás. Jesús, ¿qué haría si estuviera aquí en mi lugar? ¿Y sabes qué pasa? Y empiezas a hablar de que hay un Jesús que murió por nosotros los pecados. Y te vas a dar cuenta
que hay personas que necesitan lo que tú tienes. Tu vida controlada por Dios en todos los aspectos. Donde tú estás, Dios te puso para que tú hables de Jesús. Y tú te vas a dar cuenta con los ojos del Espíritu Santo que mora en ti, con los ojos de Jesús que mora en ti, vas a ver la necesidad de los demás. Jesús dice en Lucas, no lo busquen, Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino Jesús? Por los perdidos. Y si tú tienes la mentalidad de Jesús, si tú tienes los ojos de Jesús, donde tú estás hoy es un lugar para que tú vayas y hagas la voluntad de Dios, que es buscar y salvar a los perdidos por medio de la palabra. Puede ser tu colonia, puede ser tu trabajo, puede ser un lugar por donde caminas todos los días, puede ser infinidad de lugares. Yo voy a dar un ejemplo. Hace mucho, ¿cómo le explico para no alargarme tanto? Lo voy a explicar muy rápido. Yo estuve en un trabajo, junto con Eric, y Eric y yo, tratando de tener los ojos de Dios, tratando de tener la mente de Dios, dijimos: hay que compartir la palabra donde estamos. Y estuvimos ahí trabajando como por 3 años. Y en esos 3 años, mientras trabajábamos, Eric y yo compartíamos la palabra en esta empresa. Y yo les puedo decir que toda la empresa escuchó de Jesús, desde el director hasta todos los operadores. Teniendo el corazón de Jesús, teniendo la mente de Jesús. Señor, ¿qué quieres que haga hoy donde estoy? ¿Qué quieres que haga? Vamos a Hechos 2:4, por favor. Hechos 2:4. Y vamos a leer varios versículos. Hechos 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, y según el Espíritu les daba que hablasen. Pedro y los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Vamos a 2:14. Dice: después que Pedro y los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo obtuvieron Pedro y los discípulos del Espíritu Santo? Orando, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo orando. Y después que Pedro recibe la llenura del Espíritu Santo, en Hechos 2:14, ¿qué dice? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó a la voz y les habló diciendo: varones judíos
y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Primer discurso de Pedro. Y vamos a Hechos 22, que dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Pedro predicando lo que vieron de su maestro, guardando la palabra de Jesús, creyeron en él, ¿verdad? Jesús aquí está dando testimonio de lo que Jesús hizo por él. Pedro guardó la palabra de Dios. Pedro creyó en la palabra de Dios. Y vamos al 37, Hechos 2:37, que dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense. La gente de la predicación de Pedro, ¿qué hizo? Se arrepintió y reconocieron que desecharon a Jesús. Y vamos a Hechos 2:41, que dice: así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pedro, esperando la promesa del Espíritu Santo, en oración y ruego, Dios lo llena de Espíritu Santo, lo lleva a predicar y 3,000 personas se convierten. Pedro dando testimonio de todo lo que Jesús le enseñó. Y Hechos 3, vamos por favor, Hechos 3, y vamos a leer del 1 al 8. ¿Están ahí? Hechos 3 del 1 al 8 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo, y a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosnas de los que entraban en el templo. Cuando vio Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosnas. Pedro, con Juan fijándose en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué era lo que Pedro le dio a este cojo? Lo que tenía Jesús en su vida. Jesús, una persona que caminaba en la presencia de Dios, le dice a un cojo: no tengo ni oro ni plata, lo que tengo te doy, y le da la presencia de Dios en su vida. Al ser controlada tu vida por el Espíritu Santo, Él te guiará a las personas que necesitan la respuesta de su vida, que se encontrase con Dios. Él hablará utilizando tu boca y dará las palabras correctas. Solo así vas a poder hacer la voluntad de Dios. 1 Corintios 5, del 18 al 20 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermano, yo te voy a decir algo: tú tienes el ministerio de reconciliar al mundo con Dios. Es una tarea que tú tienes. Todos aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús, tienes una tarea: reconciliar al mundo con Dios. ¿Por qué? Dice el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Hermano, ¿sabías que cuando tú recibiste a Cristo Jesús, todos tus pecados ya no son en cuenta? Son borrados. Y dice, y por esto, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Iglesia, eres embajadora de Cristo aquí en la tierra. Eres representante del reino aquí en la tierra. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos a Dios. Hermano, tus pecados te fueron borrados. Tu orgullo, tu mentira, tu maldad fue borrada. Se le has entregado tu vida. Todos aquellos que levantaron la mano, que le entregaron la vida a Jesús, Cristo perdonó tus pecados, ¿verdad? ¿Sí? Entonces eres representante de Cristo en la tierra. Tienes el Espíritu Santo en ti. Jesús te encarga que lleves la palabra de reconciliación a todas las personas. El lugar donde hoy estás es un lugar donde tú puedes ser usado por Dios para reconciliar a esa persona y que esa persona tenga vida eterna como tú la tienes, y que esa persona sea resucitada en el último día y no sea condenado y llevado a un juicio y vida eterna sin Dios. Jesús te encarga, iglesia. Pide a Dios que te lleve al lugar donde debes tú impactar. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, pídele al Señor: Dios, llévame al lugar, llévame a la persona que tú quieres impactar. Pídele a Dios: Señor Jesús, aquí está mi vida. Somos instrumentos de Dios. Somos instrumentos. Señor Jesús, aquí está mi vida. Llévame con esa persona. Ora, porque fuiste arrebatado de las tinieblas, hermanos, para hacer la voluntad de Dios. Pide a Dios: Señor Jesús, usa mi vida. Úsala para tus propósitos. Ya no quiero yo ya vivir conforme a mi carne. Quiero tener la mente de Jesús. Quiero tener los ojos de Jesús donde estoy, para que salves tu vida, Señor, por medio de mi vida. Y vas a ver que vas a encontrarte con distintas situaciones en la vida de las personas. Y Jesús y la palabra de Dios dice en Judas 1:23: aquellas personas que te vas a encontrar, algunas que duden, convéncelas; a otras, sálvalas, arrebatándolas del fuego; y de otros, tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Si una persona acepta conocer a Jesús, ¿qué debes hacer? Todas aquellas personas que van a ser obedientes a Dios y que van a pedirle a Dios: Señor, úsame para tus propósitos. Dios te va a dar una persona, ¿vas a ver? Dios te la va a dar. ¿Y sabes qué debes hacer con esta persona? Esta persona, Dios te la encarga en primer lugar. Dios te la encarga. Cuídala, acompáñala en su proceso de crecimiento. Hazla tu familia. Si la persona es obediente a la palabra de Dios, Él va a estar haciendo la obra. Dios va a estar haciendo la voluntad en su vida. ¿Sí? Porque hermanos, la obra es de Dios. Tú eres un instrumento nada más. Tú nada más pides: Señor, ¿dónde quieres que esté para que yo hable mi boca? Y Dios va a hacer la obra de esa persona, ¿ok? Esta persona, si obedece a la voluntad de Dios, si cree lo que tú le has dicho, esta persona va a ser bautizada, ya que han recibido a Jesús. Y esta persona, ¿cómo se llama? Discípulo. Jesús te dice: ve y haz discípulos. Hermanos, es una palabra fácil. Ve y haz discípulos. Tenemos que dejar de vivir conforme a nuestra carne. Ve y haz discípulos.
Esta persona se llama discípulo. Y cada persona que habita en la tierra es muy especial para Dios. Tú debes saber eso. Cada persona que habita en la tierra, aunque sea tu peor enemigo, ¿qué crees? Dios ama a ese enemigo tuyo. ¿Y sabes qué? Dios que quiere que le compartas el evangelio. Toda creación de Dios es valiosa para Dios. Toda. Tú que ya fuiste reconciliado, ¿tú eres valioso para Dios? ¿Sí o no? Sí. Fuerte, sí. Sí. Más fuerte. Sí. Ok, tú eres valioso para Dios. También hay más personas que son valiosas para Dios. Y tú tienes que ir a ellos para presentarles el evangelio, porque para Dios son importantes. Dice 2 de Pedro 3:9, no lo busquen. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos posean arrepentimiento. Dios quiere que nadie se pierda. Si tú ya no te perdiste, hay personas que se están perdiendo. Y Dios te manda a ti y a mí que vayas y compartas el evangelio. Y algo bien importante, ya voy a acabar. Aquí concluyo en 2 versículos muy importantes. Yo voy a pedir algo. Ahí en su lugar, sean muy sinceros con Dios. Y ahí en tu lugar tú dile: Señor Jesús, yo quiero que me uses. Señor, tú dile: Padre, te doy gracias, Señor, porque me rescataste a mí, mis pecados, Señor. Yo ya no tengo condenación. Tú me diste el Espíritu Santo, Señor. Tú me diste una nueva vida, Padre. Yo fui creado por ti, Dios. Padre, yo quiero que me uses, Señor. Todos aquellos que quieren ser usados, yo voy a pedirles que hagan un compromiso con Dios. Número 1, busquemos al Señor todos los días, para que Él te llene de su Espíritu Santo y para que Él te lleve a aquellas personas en donde tú tienes que estar en el momento exacto, en donde el reloj se para y donde tú vas a estar enfrente de esa persona. Y tú compartiéndole lo que tienes, como dijo Pedro: te entrego lo que, te doy lo que tengo. No tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesús. Y y con esto, con este enfoque, hermanos, yo voy a decirte 2 cosas. Mateo 6:19 dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hacéis tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan y hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Hermanos, Dios dice: haz tesoros en el cielo y no en la tierra. Y luego Lucas 15 dice: se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él le refirió esta palabra diciendo: ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas
y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Hermanos, afuera hay personas perdidas que deben estar con Dios, que deben estar con su Creador, en tu trabajo, en tu colonia, donde caminas, en tu parque. Cuando le encuentra, la pone sobre sus hombros. Gozosos. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y algo que a mí me impactó es lo siguiente: os digo, y esto es para ti y para mí, si tú quieres hacer tesoros en el cielo, si tú quieres que el cielo se alegre, dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amor. Iglesia, tú puedes levantar gozo en el cielo. ¿Cómo? Que una persona se arrepienta de sus pecados y que reciba a Cristo Jesús. Gozo en el cielo. Cuando tú recibiste a Cristo Jesús, tú levantaste gozo en el cielo. Un hijo, una oveja perdida a su padre. Y Dios quiere usarte para que levantes gozo en el cielo. Si quieres hacer algo valioso, algo que valga la pena, predica el evangelio a gente que no tiene a Dios. Esta obra a lo mejor no vas a querer, a lo mejor no te gusta, pero Dios lo pide. Amén. Y allá en nuestro lugar, dile: Señor, Padre, te damos gracias, Dios, porque tu palabra es tan rica, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, yo te pido por mi vida y por la iglesia, Padre, que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, necesitamos, Señor, que tu cuerpo, Señor, se levante en esta ciudad, Padre. Que cada cristiano donde está, Padre, sea un lugar de luz y que pueda resplandecer, Señor, predicando el evangelio, Señor. Señor, danos personas, Padre, que busquemos tu rostro, Señor. Que busquemos dirección, Padre, que busquemos tu voluntad, Señor. Que busquemos lo que tú quieres que hagamos aquí en la tierra, Padre. Señor, tú vienes pronto, Señor Jesús. Y cada persona, Señor, para ti es valiosa, Padre. Padre, yo te doy gracias porque para mí, tú me rescataste de mis pecados, Señor. Tú me libraste de un infierno, Señor. Tú me diste una nueva vida, Padre. Gracias por tantas bondades, Señor. Gracias, Señor, por poder conocer tu rostro, Señor. Gracias por tener tu Espíritu Santo. Padre, guíanos a hacer tu voluntad, lo que a ti te agrada, lo que para ti tiene valor, Señor. Que los hijos perdidos, que las ovejas perdidas vengan a ti, Señor Jesús. Padre, ayúdanos a impactar esta ciudad, Señor Jesús. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor Jesús. Yo te lo pido, Padre. Amén, Señor. Y amén.